7:34, continuamos en la ciudad y el mundo y vamos a más información. Mire, para hablar acerca de los audios dados a conocer entre la torre de control y el helicóptero accidentado en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, así como su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, junto con 3 personas más, agradecemos que nos tome la llamada el capitán Santiago López Cadena. Él es vicepresidente del Colegio de Pilotos y Aviadores de México. Muy buenos días, capitán. Muy buenos días, Carla, gusto saludarte. Cuéntenos, según la información que se ha ido revelando a la prensa, surgen algunas dudas. Por ejemplo, ¿por qué la comunicación entre el piloto y la torre de control fue escasa? Y también en algún momento incluso no confirman y la torre los vuelve a llamar. Bueno, en realidad no es que sea escasa, sino es realmente como lo que requería este tipo de comunicación. Si escuchamos la grabación, Carla, podemos ver que existió el reporte inicial por parte de la tripulación del despegue, cuando reportan que están despegando. Posterior a esto, la torre de control le solicita hacer un reporte cruzando la estación, es decir, cruzando el aeropuerto. A esto responde la tripulación colaciona, se llama. Significa que harán lo que se les solicitó. Sin embargo, desafortunadamente, por el evento tan lamentable, esto ya no ocurrió. Generalmente los helicópteros en Puebla, en esta parte, despegan de este punto que se mencionó, del punto que sea, ¿no? Sí. Del punto de despegue, y cruzan la estación, es decir, cruzan el aeropuerto, reportan cuando hacen esto con cierta altitud, a solicitud de la torre de control, y posterior, checando el aeropuerto, pasando sobre el aeropuerto, ya continúan su ruta hacia la Ciudad de México, que es lo que pudimos observar en estas comunicaciones, que son parte de los elementos que se están utilizando o que se están considerando, por supuesto, para la investigación del accidente. Capitán, ¿qué tan común es que un piloto indique que despegó de un lugar, en este caso del helipuerto de Las Ánimas, y en realidad lo haya hecho de otro, como la casa del empresario Chedraui? Bueno, en realidad desconocemos qué tan común. Realmente se tiene que, cuando se establece un plan de vuelo, el plan de vuelo forzosamente requiere, por supuesto, un origen y un destino, ¿no? Claro. En este caso probablemente se despega de un punto, se reporta. Lo que sí se tiene que hacer, que sí te puedo decir, es que se reporta del punto en el cual despegaste, en este caso en los helicópteros, para que el controlador tenga certeza de dónde estás. Y más adelante, bueno, pues ya todo lo que podemos ver a posteriori en la comunicación, que es la solicitud de reporte, pues ya para continuar la ruta, es una comunicación perfectamente normal, ¿no? Entre torre de control, y no se escucha absolutamente nada, pero bueno, se está analizando también en este sentido. Claro. Capitán, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes descartó la semana pasada que ocurriera alguna agresión contra el helicóptero. Con la información y los peritajes hasta el momento, ¿es posible afirmar algo así? Por supuesto, sí, como bien el subsecretario mencionó, nosotros como colegio participamos siendo coadyuvantes de la autoridad aeronáutica, o de la autoridad en materia, en este caso la autoridad aeronáutica, por supuesto, en la investigación del accidente. Y en ese sentido, pues por supuesto es una de los elementos más importantes a descartar. Estuvo ahí en Puebla al día siguiente del lamentable evento la Secretaría de Marina con un grupo de especialistas, también estuvo la Procuraduría General de la República. Se investigó, no se encontraron, como bien decía el subsecretario, ningún elemento que determinara que hubo algún tipo de explosivo o algo así. Incluso se hicieron varios ejercicios dentro de la propia investigación. No puedo compartir algunas cosas que están haciendo algunos ejercicios, pero todos han sido encausados en descartar esta teoría, y hasta ahora sí ha sido, ¿no? Créanme que nosotros, se puedo decir, como pilotos, los primeros interesados, por supuesto, aunado a como lo manifestó el gobierno y todas las instancias involucradas en la investigación, en determinar qué es lo que ocurrió, somos nosotros. Finalmente, las pérdidas humanas, que es lo más lamentable en un accidente, pues nos afectan a todos, ¿no? Perdimos 2 grandes compañeros, y por supuesto que estamos interesados en que esto se haga, como se ha mencionado, de manera objetiva y transparente. Claro. Capitán, pasaron 4 minutos entre el último contacto con el helicóptero y el primer intento de la torre para comunicarse, y 10 minutos más para que se activara el proceso de emergencia. ¿Qué pudo haber ocurrido en esos 14 minutos? Bueno, lo que sucede aquí, Carla, es que
cuando un controlador, por ejemplo, en este caso no hay un radar, en Puebla no hay radar para determinar la posición de una aeronave, por eso se le solicita el reporte de la aeronave de posición cruzando la estación, o se le puede solicitar un número determinado de millas antes, en distancia o después. Entonces, en este sentido, pues si se solicita el reporte, insisto, el piloto comenta que se va a reportar. Cuando el controlador determina que ya pasó un tiempo considerable y no escuchó el reporte, pues evidentemente llama a la aeronave para saber dónde está, ¿no? Al no tener respuesta, existe en la aviación se llaman incerfa, alerfa y detres, ¿vale? Incerfa o fase de incertidumbre es cuando no se sabe dónde está la aeronave, no sabe qué pasó. Alerfa, que es la fase de alerta, es cuando se presume que ya pudo ocurrir algo, y detres es cuando ya se determina que por el tiempo que ha transcurrido no ha habido ninguna respuesta de la aeronave, pues ya se tiene la certeza prácticamente que hubo un desastre. Es ahí en ese momento cuando, en estas fases, cuando se activan los servicios de emergencia y se reporta y se tiene la certeza de que hubo un accidente, ¿no? Capitán, ¿existe algún dato en el audio que avale el primer intento por parte del gobierno federal de clasificarlos por un tema de seguridad nacional? Bueno, no creo que decir más por un tema de seguridad nacional, más bien creo que obedece un tema de la investigación. Finalmente tenemos que recordar que México es un estado contratante de la Organización de Aviación Civil Internacional, siéndolo así por la firma del anexo 13. Del Convenio de Chicago. El Convenio de Chicago, en su artículo 26, establece la necesidad de que los estados en los cuales haya sido ocurrido un accidente establezcan un proceso de investigación. Derivado de este artículo, propiamente se crea un documento que es el anexo 13 de la OASI. Sí. La OASI se rige por anexos y documentos complementarios. El anexo 13 marca todas las directrices bajo las cuales se tiene que llevar a cabo una investigación de esta naturaleza. Finalmente me parece que el tema de los audios, la respuesta del gobierno, si no mal entiendo, es que formaban parte de un proceso de investigación, y es la realidad. Los audios forman parte de un proceso de investigación. Finalmente lo importante es que se dieron a conocer y que lo importante es que haya aquí transparencia para que todos sepamos lo que pasó. Es muy importante, claro, esa parte, ¿no? Durante la investigación. Sin embargo, hay ciertos elementos que, por supuesto, pues se tienen que preservar hasta que se concluya la investigación, porque pueden dar lugar a que haya conclusiones aventuradas, cuando en realidad quizá la causa probable no vaya en ese sentido, ¿no? Claro. Y por último, capitán, ¿qué factores podrían explicar la caída súbita de la que se habló en un primer momento? Bueno, aquí, Carla, realmente si analizamos y coincidimos, por supuesto, nosotros, el ángulo en el cual cayó el helicóptero, pues podría ser un tema, y la verdad es que sería irresponsable darte una causa determinada. Sí. Sin embargo, cuando hay un accidente se investigan muchísimos factores, ¿no? Estamos hablando de factores humanos, factores meteorológicos, operaciones, mantenimiento, propiamente la aeronave en sus componentes. Entonces, pudo haber sido alguna falla que definitivamente lo que sí te puedo decir es que por los elementos que hemos hallado hasta ahora, fue una falla tal, o fue una situación, más bien voy a decirlo, situación tal que hizo que los pilotos no tuvieran control de la aeronave. Eso sí te lo puedo decir, por como vemos que cayó. Si analizamos, no hubo una llamada de emergencia en la torre de control, volviendo un poco a lo que hablábamos de las comunicaciones. Entonces definitivamente fue algo lo que hasta ahora podemos pensar o podemos generar como una hipótesis, que fue algo súbito que hizo que perdieran el control. Capitán Santiago López Cadena, vicepresidente del Colegio de Pilotos y Aviadores de México, muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Si no lo permite, lo estaremos buscando más adelante. Al contrario, Carla, gusto saludarlos como siempre. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos con más información.